Vamos a definir algunos conceptos de presión arterial y de hipertensión arterial. La presión arterial va a estar dada por dos variables, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. ¿Sí? El gasto cardíaco que va a estar dada por el trabajo del corazón, la volemia, y la resistencia vascular periférica básicamente está dada por los vasos. Y cuando hablamos de hipertensión arterial, vamos a hablar de una patología que es muy frecuente. A nivel mundial es una de las patologías que lidera las enfermedades. Estas enfermedades son crónicas, pero para que se dé la hipertensión arterial van a tener que existir dos factores. Estos dos factores vienen a ser una alteración a nivel de los vasos. Estos factores son factores relajantes o vasodilatadores y los factores vasoconstrictores. Tiene que haber un equilibrio para tener una presión normotensa, es decir, una presión normal. Si alguno de estos factores se altera, vamos a tener hipertensión arterial. Dentro de la patogenia de la hipertensión arterial, las dos variables, que es el gasto cardíaco y la resistencia vascular, son los que van a estar alterados. Pero el gasto cardíaco, ¿de qué va a depender? Va a depender del corazón, va a depender de la volemia del corazón, de la contractilidad miocárdica que se dé, es decir, del trabajo del corazón y la frecuencia cardíaca que se tiene que dar. Todo esto unido es lo que da el gasto cardíaco. En cambio, la resistencia vascular está dada básicamente por los vasos. La alteración a nivel del tono, la vasoconstricción o el daño endotelial en los vasos son los que van a producir esta resistencia vascular. Dentro de la clasificación de la hipertensión vamos a tener dos tipos de hipertensión. La hipertensión arterial esencial, que es la más frecuente, es el 95% de hipertensiones que tenemos en todos los pacientes. Y estos se van a caracterizar porque no hay una etiología definida como tal, pero lo que sí se está conociendo o lo que sí se conoce es que dentro de estos vamos a tener dos tipos de variables que son también los que van a estar equilibrados, los inductores y los efectores, que los vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Y la hipertensión secundaria, que es más o menos el 5% del resto de hipertensión, que está relacionado con enfermedades crónicas que no tienen que ver con el corazón. Bueno, estas están dadas por fármacos o por drogas, daño a nivel renal, una falla renal crónica, tumores como el feocromocitoma o algunas alteraciones metabólicas como el hiperaldosteronismo. Hablemos principalmente de esta hipertensión arterial esencial, la que ocupa el 95% de pacientes, ¿no? Nosotros vamos a tener un inicio, una base que está ADN, como de elecciones o duplicación en el ADN. Lo que sí va a ser frecuente y está dado por el polimorfismo. Este polimorfismo se basa básicamente en la modificación del ADN. Y esta modificación del ADN compromete a tres grupos. El primer grupo son los que codifican las enzimas. El segundo grupo son los que codifican receptores vasoactivas. Y las del tercer grupo son los que codifican péptidos. Todos ellos están relacionados dentro de la homeostasis cardiovascular, ¿no? Hablando tanto del gasto como de la resistencia de los vasos. Pero así como tenemos la parte genética, también tenemos las partes ambientales que influyen. Es una sumatoria de ambas para este desarrollo de la hipertensión. Y dentro del factor ambiental vamos a tener las que son propias del individuo y las que no son referentes a la persona. Y las que son propias del individuo depende mucho de la raza. Los que están más afectados es la raza negra, la edad
Mientras la edad sea más avanzada, hay una mayor predisposición a que podamos tener la hipertensión. El estado hormonal, quien es muy frecuente, o por decirlo así, es el paciente varón. El paciente varón, y eso lo vamos a ver en unos momentos, sabiendo que el cromosoma a nivel del varón, el cromosoma Y, tiene predisposición en el paciente. Y la mujer llega a ser 1 a 1 cuando ya ingresa la menopausia. Pero otro factor metabólico que interviene en el individuo es la resistencia a la insulina, la obesidad y la dislipidemia. Son factores que pueden modificarse en el individuo. La raza no, la edad tampoco, pero sí la obesidad y la dislipidemia. Ahora, las que no son dependientes propias del sujeto, viene a estar dado por el estilo de vida y la independencia del estilo de vida. En el estilo de vida, pues la mayor ingesta de sal y de alcohol, la baja ingesta de potasio y de calcio, y son uno de los electrolitos, son dos electrolitos que están implicados. Vamos a ver cómo la disminución de calcio y de potasio está relacionada. El estrés, nosotros somos una de las carreras que mayor estrés tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros valoramos o trabajamos con personas, en realidad con la salud de las personas. Y los factores que están relacionados por la actividad física, como la vida sedentaria. Cada vez tenemos mayor sedentarismo y esto es propio de las actividades que nosotros realizamos, ¿verdad? Y en los que no son dependientes del estilo de vida del paciente, viene a ser el lugar geográfico, ¿ya? Porque se va a determinar que hay zonas, por ejemplo, aquí en el Perú, hay zonas prevalentes, hay zonas que tienen mayor prevalencia para hacer la hipertensión, más en la costa que en la sierra. Y eso se debe también mucho a la parte sociocultural de la presión. Y definitivamente vamos a tener mayor prevalencia porque hay un estilo de vida diferente en las diferentes regiones en un solo país. Pero dentro de la patogenia y la hipertensión arterial, en realidad es una sumatoria. Tenemos los factores genéticos de aquella persona que ya nace con una predisposición, y si yo junto a los factores ambientales que ya tengo, que van a depender del estilo de vida del paciente y otros que vienen propio con el individuo, vamos a juntarlos porque es una sumatoria y vamos a tener alteración en los mecanismos que regulan la presión arterial. Estos ocasionan daño en dos variables que les dije que eran los factores de la hipertensión, que es el aumento del gasto cardíaco y el aumento de la resistencia periférica. Esto condiciona a que yo tenga presión arterial, hipertensión, eleve la presión arterial y que ya tenga una hipertensión fija en el paciente. Entonces, estos mecanismos no se van dando desde ayer o desde hace una semana. Este mecanismo ya tiene mucho tiempo. Y en este cuadrito les muestro cuál es la historia natural de la hipertensión. Porque para que ese paciente de 50, 60 años tenga hipertensión ya tiene una base. Esta está dado desde la genética, desde que el producto está en la concepción de la madre, ya tiene una predisposición, ya tiene una carga genética que se va dando en el transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque al momento que nace ya el individuo ya está expuesto, ya viene con su carga genética. Definitivamente ya hay una raza, ya hay una predisposición ambiental, ya tenemos, por ejemplo, desde que el pequeño nace ya vemos que a los 6 meses empieza a tener alimentación. Y con el transcurso del tiempo ya vamos viendo en los pequeños cambios hemodinámicos y cambios funcionales, que en esos momentos el paciente no hay hipertensión. Si tomamos la presión arterial, cualquier pequeño, vamos a ver que los valores de la presión no están alterados. ¿Por qué? Porque los daños están siendo recién a nivel de su corazón o a nivel de los vasos. Y esto va a depender mucho de los factores ambientales y el estilo de vida que tengamos en nuestros niños.
Recién a los 20 o 40 años ya alguno de los pacientes ya presenta algunas valoraciones o unos aumentos que son muy sutiles dentro de la presión. Ahí estamos hablando ya de la hipertensión temprana. Ya sabemos que a partir de los 20 años muchos ya estudian, trabajan, están sometidos a estrés, al sedentarismo, que son factores importantes en el desarrollo de la hipertensión. Y recién entre los 30 y 50 años ya hay una hipertensión que ya está establecida. Pero ya a partir de los 50, entre los 30 y 50 años, ya estoy hablando de pacientes hipertensos. Pero ¿cuáles son las complicaciones de esa hipertensión? Pues está dada porque yo puedo tener una evolución acelerada. ¿Qué quiere decir? Una hipertensión maligna, una hipertensión que ya no controlo, ya no llego a controlar a pesar de tener medicación. Pero hay cambios a nivel del corazón. Hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, hay una falla cardíaca, hay un infarto de miocardio. En los vasos ya tengo ateromas, tengo aterosclerosis, me producen vasodilatación algunos de los vasos, aneurismas, hay daño a nivel de la zona cerebral, tengo isquemias, ACV, trombosis, ¿no? O hemorragias de los vasos en las zonas cerebrales. Y el riñón no es la excepción. Tengo fallas renales crónicas o cambios a nivel de los glomérulos, tengo nefroesclerosis. Pero para que haya hipertensión arterial, como le dije, tenemos una base. Estos son los fenotipos iniciales, que significa que son los inicios de la hipertensión, ¿no? Que ya haya una predisposición genética, que tenga los factores ambientales que son propios del sujeto y los que no son propios del sujeto. Pero yo voy a tener unos fenotipos intermedios y esto va a depender mucho ya de cada persona, o sea, de la actividad de estos fenotipos intermedios. ¿Y estos cuáles son? El sistema nervioso, el simpático, el autónomo central, de mis factores endoteliales, de los cambios a nivel del endotelio en los vasos, de algunas hormonas que vamos a ver en un momento, del volumen líquido que tiene cada paciente, del sodio, del sistema renal calicreína quinasa, de la contractibilidad del corazón, de la función renal y cómo está el sistema cardiovascular. Estos fenotipos intermedios ya pertenecen a cada paciente, pero definitivamente dentro de estos fenotipos vamos a tener algunos factores, que estos factores ayudan en el desarrollo de la hipertensión arterial. Y en estos vamos a ver definitivamente factores como la obesidad, la resistencia a la insulina, la ingesta elevada de alcohol, la ingesta elevada de sal, la edad y el sexo del paciente, el aumento del sedentarismo, el estrés, la baja ingesta de potasio y de calcio. Dentro de la genética que hemos conversado hace unos momentos, ¿quiénes son los que tienen mayor predisposición? Y aquí he colocado algunos. Por ejemplo, los síndromes mendelianos monogénicos se caracterizan porque tienen un aumento en la producción de mineralocorticoides. Y estos van a condicionar a que ya tengan esa predisposición para ver cambios en el gasto cardíaco y en la resistencia vascular. ¿Cuál es otro? El síndrome de Liddle, que se va a caracterizar porque la alteración la encontramos en el cromosoma 16 y hay alteraciones a nivel de las zonas epiteliales, a nivel de los cambios o vasos, ¿no? Luego, los que están involucrados en el cromosoma 17, definitivamente también el varón tiene la predisposición, ya tienes la carga genética de la hipertensión. Los genes que alteran el sistema renina, angiotensina, aldosterona y el gen de la calicreína, que se va a caracterizar porque hay una disminución de la bradicininina, que es la que me ayuda para que no haya cambios, no haya remodelaciones a nivel del gasto cardíaco y de la resistencia vascular. Pero ¿cómo se da o cuál es la relación de la obesidad para que pueda tener hipertensión? Bueno, no podemos separar la obesidad con la resistencia a la insulina. Y dentro de ellos, lo que va a originar que el paciente, al estar obeso,
tenga un aumento dentro de la grasa abdominal. Este aumento de la grasa abdominal va a producir una inflamación, una degeneración a nivel de las células grasas, va a ocurrir la lipólisis, y eso lo que va a originar es que libere los ácidos grasos. Esto va a pronunciar en el paciente la dislipidemia, aumento de colesterol, triglicéridos. Me hace el famoso síndrome X, donde voy a tener obesidad, dislipidemia, hipertensión. Pero, ¿qué ocasiona continuamente dentro de esta obesidad? Pues se va a dar la resistencia a la insulina. ¿Y qué cosa es la resistencia a la insulina? Es cuando yo tengo mayor secreción dentro del páncreas, ¿ya? Y hay una disminución a nivel de los receptores. ¿Cómo así? Por ejemplo, hace 10 años atrás, un paciente que ya tiene 50 años tenía una cantidad normal de insulina para poder digerir o sintetizar un pan con mantequilla, pues ahora esa cantidad de insulina se eleva 3 veces más para poder metabolizar ese pan con mantequilla. Entonces, esta resistencia a la insulina con el transcurso del tiempo va a producir a que haya un mayor trabajo a nivel del páncreas. Y lo que va a hacer es que haya una hiperinsulinemia. Algunos pacientes van a quedar con hiperinsulinemia, otros desarrollan la enfermedad de diabetes mellitus. ¿Pero qué condiciona ese aumento en la insulina? Pues que mi actividad nerviosa simpática aumente, haya mayor retención de sodio y que tenga cambios a nivel de los vasos, que tenga hipertrofia vascular. Cuando ya tengo esa resistencia a la insulina ya como tal, lo que va a producir es que los vasos se vasodilaten, pero muy poquito. Y esos cambios a nivel de los vasos van a producirme un aumento en la resistencia vascular, y eso con un aumento del trabajo del gasto cardíaco me ocasiona la hipertensión. ¿El alcohol tiene que ver con la hipertensión? Sí, pero estos van a actuar de manera directa con los sistemas, con el aumento en el nivel del sistema renina-angiotensina, pero también va a actuar a través del cortisol, que va, ¿qué es lo que va a hacer todo ello? Hay un cambio a nivel del tono vascular, a nivel de los vasos. ¿Por qué? Va a actuar a nivel del calcio. ¿Qué va a hacer? Perdón, disminuye el transporte del calcio. Y eso va a hacer de que altere la sensibilidad a la insulina. Además, estimula el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Va a producir un aumento en la frecuencia cardíaca, va a producir un aumento en la contractibilidad, hay un aumento en el gasto cardíaco, pero unido a esto va a ocasionar que haya disminución en los niveles de magnesio. Al haber magnesio es otro de los electrolitos que también es parte importante dentro de esta fisiopatología de la hipertensión. Provoca un vasoespasmo continuo y esto una alteración a nivel de los vasos y del gasto cardíaco produciendo la hipertensión. El sodio no es ajeno. Un aumento a nivel del sodio o en cantidades o la ingesta de sodios en cantidades mayores pueden producir alteración. Esta alteración va a activar directamente también al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a permitir hacer los cambios o daños a nivel de los vasos, a nivel de los vasos y a nivel de la bomba cardíaca. Esto va a ocurrir con un aumento a nivel del gasto cardíaco y va a producir mayor aumento en la resistencia vascular periférica. Ambos unidos van a ocasionar a que aumente la hipertensión o que aumente la presión arterial, dando como producto una hipertensión arterial. Por eso se trata de evitar estos consumos aumentados, porque permite alterar este sistema, sobre todo este sistema renina-angiotensina. Otro de los factores va a ser la edad y el sexo. Dentro del sexo, la predisposición a la hipertensión la tiene el varón,
pero una vez que la mujer ingresa a la menopausia llega a ser 1 a 1 con respecto a la enfermedad. En los varones ya se ve un cambio mayor o cambios ya a nivel tanto del corazón como de los vasos a partir de los 70 años. Y en las mujeres en los 80. Demora un poquito más por el inicio de la menopausia. El sedentarismo no es ajeno. ¿El ejercicio influye? Sí, influye y de manera directa, porque el sedentarismo lo que condiciona es que haya aumentos o predisposición a la obesidad, a la dislipidemia, y esto se relaciona con la cardiopatía isquémica, ¿no? Aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos también, y a la poca tolerancia a la glucosa. Dentro de los factores que condicionan a que haya una resistencia a la insulina, viene a ser la obesidad, la dislipidemia y el daño endotelial. Son los tres factores que permiten aumentar la resistencia a la insulina. Si nosotros tenemos un sedentarismo, lo que puede provocar continuo es que el paciente, pues con el transcurso del tiempo, llegue a ser obeso. Y la obesidad me provoca un aumento en la resistencia a la insulina. Y como hemos visto hace un momento, ese aumento de la resistencia a la insulina condiciona alteración del sistema nervioso, condiciona alteración a nivel endotelial, y esto sumado forma la hipertensión arterial. Otro de los factores, y acá vamos a hablar de algunos electrolitos que son importantes, hablamos del potasio. ¿Y qué va a ocasionar el potasio? Va a ocasionar alteración a nivel de los vasos, sobre todo a nivel vascular. Y estos lo que va a impedir a que no se libere adecuadamente el óxido nítrico que produce la vasodilatación a nivel del endotelio. Es por eso que se ha visto que dentro de los beneficios permiten mejorar un aumento en el consumo de potasio, pero principalmente de todos los electrolitos, porque el sodio también interviene, es el calcio. Hemos visto hace un momento, hemos hablado del calcio, pero el calcio, ¿para qué nos sirve? Específicamente a nivel de las funciones de conducción, los impulsos nerviosos, la contracción muscular, la coagulación, pero principalmente, ¿y por qué está relacionado con la hipertensión? Es por la permeabilidad en las membranas celulares. Esta va a permitir regular un mejor tono a nivel de los vasos, que son los que influyen, ya que un aumento en la resistencia en la resistencia vascular es condicionante para la hipertensión. Al igual que el magnesio es parte importante también en el sistema de regulación de estos tonos vasculares, pero puede estar bajo en algunos casos, en el alcoholismo crónico, en las diarreas crónicas o en algún tratamiento que inhiba la reabsorción del magnesio. Ambos están relacionados con su déficit, están relacionados con aumentos en la presión arterial. Pero ¿cuáles son los factores finales que determinan la presión arterial? Son dos: el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Estos dos factores, al hablar de hipertensión arterial, yo tengo que hablar de estos dos factores, del gasto cardíaco y la resistencia vascular. Pero, ¿quiénes condicionan a este gasto cardíaco? Pues un aumento en el gasto cardíaco. Cuando hablamos de gasto cardíaco, no tenemos que hablar del corazón y del volumen que tiene el corazón, principalmente en la precarga. Si tenemos un aumento a nivel de la precarga, va a condicionar a que este corazón tenga que trabajar más, ¿no? Esta bomba tenga que trabajar más, y esto va a hacer de que el corazón tenga que al trabajar un poco más, aumente esa contractibilidad que tiene el corazón. Eso, ¿quién lo va a dar? Va a ayudar el sistema nervioso. Y el sistema nervioso, para tratar de contraer más, va a tener que aumentar la frecuencia cardíaca. Y esto es un actuar crónico. ¿Qué va a pasar con esa frecuencia cardíaca? Al aumentar la frecuencia cardíaca, porque al inicio tengo un aumento en el volumen sanguíneo, va a producir que de manera crónica este sistema nervioso simpático aumente, tenga un aumento en la frecuencia cardíaca, para tratar de compensar todo ese volumen que está llegando, tenga que tener mayor contracción, y esto está dado por un aumento en la frecuencia cardíaca. Con el transcurso del tiempo,
ese corazoncito ya no es el mismo. Va a tener una remodelación. Esta se va a dar por una hipertrofia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que el corazón va a tener que engrosarse, va a tener cambios anatómicos porque hay un aumento del gasto cardíaco y tengo que tratar de compensar, no puede dejar de latir. Entonces, lo que va al haber el aumento de la hipertrofia cardíaca, esto va a condicionar, si bien es cierto, esta remodelación, a tratar de tolerar primero esa precarga, pero con el transcurso del tiempo, ese corazón ya deja de trabajar de la misma manera. Entonces, el volumen que va a ir manejando ya no va a ser solamente un aumento, puede convertirse esa volemia por esa remodelación cardíaca, llega a ser normal o inclusive hasta baja, llega a ser la volemia, porque en los inicios inicia como un aumento del gasto cardíaco y puede terminar como una volemia normal a baja. Cuando hablamos de resistencia periférica, vamos a hablar de vasos. Y dentro de los vasos es importante hablar del tono vascular. Ese tono vascular que es el que permite mantener las presiones de afuera de los vasos y de adentro de los vasos. Pero todo eso está dado por múltiples factores, dentro de ellas el sistema renina-angiotensina, la membrana celular que mantiene los vasos y la hiperactividad nerviosa simpática, además de los factores propios del endotelio. ¿Y qué va a originar todo eso? Si hay cambios en algunos de estos factores, pues aumenta la resistencia vascular. Y ese aumento en el tono vascular, basta que sea un aumento, así sea menos de 1 milímetro, ya va a ocasionar que tenga aumento en las presiones. Estos aumentos en las presiones van a ocasionar un aumento en las resistencias periféricas en los pacientes, un aumento o cambios a nivel de la vascularidad o de los vasos. Este es un cuadrito donde pongo los sistemas que regulan la presión arterial. Como les decía, son dos los factores o efectores finales de la presión. Esto es el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Pero ¿quiénes me ayudan para aumentar o disminuir la resistencia? Para la resistencia, para el aumento de la resistencia, me ayuda principalmente la angiotensina, la epinefrina, la vasopresina, la endotelina, el neuropéptido Y. Ellos me ayudan para aumentar la resistencia en los vasos. ¿Qué quiere decir? Que un aumento en estos mediadores me va a aumentar esa resistencia. Pero ¿quiénes son los factores que me ayudan a equilibrar ese aumento de resistencia? Como le dije, tenemos que tener un equilibrio tanto en los vasos como en el corazón. Los que me ayudan a disminuir la bradicinina, que hemos visto que hay una disminución de la bradicinina calicreína, hay una disminución. Si no se mantiene un equilibrio, pues me gana el aumento en la resistencia y ocurre un aumento en la resistencia vascular. El óxido nítrico, las prostaglandinas, sustancias que son vasodilatadoras. Y en el gasto cardíaco, el aumento en el gasto cardíaco, pues me los dan algunos mediadores como la aldosterona, la vasopresina, que pueden intervenir mucho al inicio de la enfermedad, pero después, por la remodelación que puede darse, pueden ir disminuyendo, ¿no? Y la disminución del gasto cardíaco definitivamente es la pérdida en volumen, ¿no? La primera en sangre como una hemorragia, la pérdida de sal y agua, y la disminución del volumen intravascular. Pero ¿cuáles son los sistemas que permiten regular la presión arterial? Son 4 principalmente. El sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la alteración en la membrana celular y el endotelio vascular. ¿Cómo actúan estos mecanismos? Bueno, nosotros tenemos receptores y dentro de ellos tenemos unos vasos a nivel del cuello, los carotidios básicamente, pero también tenemos receptores aórticos que van a condicionar una estimulación a nivel de la zona cortical. ¿Cuál es? El hipotálamo, el bulbo y luego hacia la zona medular. Estos van a estimular a los dos tipos
dentro del sistema nervioso central, al vago y al simpático. ¿Pero qué va a ocurrir con ellos? El vago lo que va a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca cuando ya yo tengo un aumento dentro de la presión, ¿no? ¿Y qué va a hacer el simpático? Va a aumentar el volumen sistólico. Ambos con el transcurso del tiempo, porque ya va ocurriendo remodelaciones a medida que el paciente ya vaya teniendo mayor edad, vaya teniendo mayor predisposición dentro del estilo de vida, ya mayor sedentarismo, va a alterar el volumen minuto cardíaco, porque primero hay una compensación. ¿Y qué va a hacer con el transcurso del tiempo? Los vasos va a aumentar la resistencia periférica. Esto va a condicionar a que haya un aumento en la presión arterial. Y esto se va a dar dado por una hipertensión arterial que ya va a ser sostenida, donde al paciente le vamos a decir que ya es hipertenso. Pero dentro de la actividad del sistema nervioso vamos a ver que actúan dos tipos de receptores, los alfa-adrenérgicos y los beta-adrenérgicos. Los alfa-adrenérgicos lo que van a ocasionarme es aumento en la resistencia periférica, va a actuar a nivel de los vasos. Y los receptores beta-adrenérgicos me van a actuar a nivel del corazón. ¿Qué van a hacer? Aumentan el gasto cardíaco, pero también van a actuar a nivel del riñón, van a liberar la renina y esta la angiotensina, y esta va a aumentar la aldosterona. Pero solamente ya con la resistencia y el gasto cardíaco va a producirse un aumento en la presión arterial. Con esto, un aumento en el volumen. Pero para que esto ocurra, debe ocurrir mucho tiempo. En esos momentos, todos estamos haciendo estos cambios vasculares y cambios a nivel del gasto cardíaco, que muchos ya cuando vamos a un centro de salud y nos tomamos la presión arterial, vemos que esto no se inició ayer, no se inició la semana pasada. Esto ya estuvo por muchos años. Esos cambios que no los notamos, que ya desde, ya que salimos nacemos con esa condición o predisposición para la hipertensión, se va armando el transcurso de los años. Pero ¿cuáles son los mecanismos hormonales que se producen en el paciente que ayudan a la presión arterial? Pues principalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sabemos que dentro del receptor básicamente va a estar a nivel de los vasos. Acá va a actuar a nivel de la arteriola, del glomérulo aferente, que es la que permite ingresar la sangre hacia el glomérulo renal, y el aparato yuxaglomerular que está en el riñón, que va a estimular a la renina-angiotensina. Estas van a estimular a la glándula suprarrenal. ¿Para qué? Para que pueda secretar aldosterona, esta pueda retener el agua y la sal, aumente el volumen minuto cardíaco, aumente el volumen, y la angiotensina a nivel de los vasos va a aumentar la resistencia periférica. Ambas llevan a lo mismo, al aumento de la presión arterial. No nos olvidemos también del angiotensinógeno. ¿De qué manera va a actuar? Bueno, esta va a actuar en diferentes partes del cuerpo. A actuar a nivel de la glándula suprarrenal, a nivel del riñón, a nivel del intestino, del sistema nervioso central y periférico, del músculo liso y del corazón. Estas, ¿qué es lo que van a permitir aumentar? Pues hay alteración a nivel del agua y la sal. Esto va a ocasionar a que también a nivel de la zona muscular y a nivel de la zona de los vasos haya una vasoconstricción. En el corazón aumenta la contractilidad. ¿Qué quiere decir? Que primero aumenta la frecuencia cardíaca, pero luego de ese aumento de contractilidad también va a llevar a un aumento del gasto cardíaco. Y con el transcurso del tiempo, estos se van a dar los cambios a nivel del corazón y a nivel de los vasos. Aumenta las resistencias periféricas, aumenta el volumen cardíaco y esto condiciona a una hipertensión arterial. Dentro de las alteraciones de membrana, lo que quiero que recuerden son dos principalmente los que actúan a nivel de las membranas, el sodio y el calcio. El sodio intracelular y el calcio intracelular. Como hemos visto, el calcio se utiliza en en la contractibilidad, pero principalmente en la permeabilización de las membranas celulares, que son las que intervienen para estos cambios a nivel de los vasos.
En el endotelio vascular no nos olvidemos cuáles son los factores que van a influir dentro de los cambios en el endotelio. Algunas sustancias o mediadores, como por ejemplo el óxido nítrico, que permite la vasodilatación, las prostaglandinas, los factores de crecimiento, que también intervienen en los procesos de inflamación, las moléculas de adhesión, los leucocitos, que son partes también de la inflamación, factores de coagulación y factores de la fibrinólisis. ¿Qué van a ocasionar todos ellos? Los primeros van a ayudar a que los leucocitos se junten a nivel de los vasos, a una pequeña alteración, a coagulación, a una fibrinólisis, y todos ellos van a alterar con el transcurso del tiempo a nivel del tono, a nivel del endotelio de los vasos, y puede producir un aumento en la resistencia vascular. La endotelina es una mediadora, la más potente de todas ellas, porque produce vasoconstricción. Es el más poderoso vasoconstrictor que tenemos en nuestro cuerpo. Y lo que va a permitir hacer es que va a actuar a nivel de las células musculares lisas, pero estas también van a alterar a nivel del tono de los vasos, va a ocasionar también a que haya un cambio y un aumento en las resistencias vasculares. Dentro de los cambios que ocurren en los vasos son dos tipos principalmente, ¿no? Acá vamos a ver un vaso, por ejemplo, normal. ¿Qué puede haber? ¿Qué remodelado? El remodelado hipertrófico, donde va a haber un crecimiento concéntrico, es decir, un engrosamiento a nivel anatómico del ventrículo, o una dilatación, como lo vamos a ver acá, una dilatación a nivel de la masa. ¿Para qué? Para tratar de compensar el gasto cardíaco, por ejemplo, el aumento del volumen que inicia. Igual en los vasos. En los vasos también va a haber una remodelación a nivel en el tono de los vasos, ¿no? Este es un pequeño cuadro que explica todas las causas que condicionan. Sabemos que nosotros cuando nacemos ya nacemos con una alteración genética, pero también tenemos la predisposición ambiental, y junto con ello tenemos algunos factores que no están relacionados con el individuo al momento del nacer, por ejemplo, con el estrés, la obesidad que se puede ir formando en el transcurso del tiempo, las alteraciones que vamos a tener en el endotelio, alteraciones en el riñón, en el aporte del sodio, que es una ingesta externa que vamos a tener. Ello conduce principalmente el aporte de sodio, y el riñón van a tener que ver mucho con la bulimia. Esta con la precarga. El estrés hace que mi sistema nervioso simpático tenga mayor hiperactividad, mayor trabajo. Y ese mayor trabajo produce aumento en la contractibilidad, aumento en la frecuencia cardíaca, y estos, tanto la precarga como la contractibilidad, vienen a estar relacionados con el gasto cardíaco, que viene a estar relacionado con mi resistencia vascular. Pues ya tengo mi alteración genética, predispone a que yo tenga mayor actividad o mayor secreción del sistema renina-angiotensina. Dentro de la obesidad, altera mi membrana celular, y en los factores del endotelio hay un cambio a nivel del tono de los vasos, y hay cambios también anatómicos en los vasos, como una hipertrofia vascular. Todo esto sumado me hace un aumento en la resistencia periférica y un aumento en el gasto cardíaco. Y eso es el producto de la hipertensión. Ya para finalizar, dentro de las conclusiones que conversamos en la hipertensión arterial, es importante recordar que para la hipertensión arterial, lo más importante es la parte genética. Ya hay un condicionamiento para que esta enfermedad pueda desarrollarse. Segundo, los factores ambientales son parte del desarrollo de esta enfermedad. Los factores intermedios va a depender mucho de cada persona, cómo va a actuar su sistema nervioso simpático, cómo va a actuar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero también vamos a tener implicancias que no están relacionados con el mismo paciente, los factores externos. Estos factores externos, como el estrés, la obesidad,
el sedentarismo, la ingesta excesiva de sal, el poco consumo de calcio y de potasio están relacionados a esta enfermedad. Es por eso que los pacientes con menopausia o posmenopáusicos es importante darle adecuada cantidad de calcio y decirles que coman alimentos que sean ricos en calcio y en magnesio. Ayudan a que estos pacientes no desarrollen rápidamente esta enfermedad. Entonces, si tenemos la posibilidad de poderle dar una mejor orientación, una vida saludable, una orientación con respecto a la nutrición y al estilo de vida del paciente, ¿por qué no hacerlo? Esto forma parte de la fisiología o fisiopatología dentro del desarrollo de la hipertensión. Gracias. Recording stopped.